Bienvenidos al salón virtual de la profesora Dianet Molinari. Continuamos con la unidad 6 de triángulos rectángulos. En esta ocasión estaremos trabajando con el tema de razones trigonométricas, lados y ángulos. Hoy estaremos repasando los lados del triángulo y encontrando la medida de un lado y la medida de un ángulo de un triángulo rectángulo utilizando las razones trigonométricas. Comencemos con los lados del triángulo rectángulo. Vamos a recordar cada uno de los nombres de los lados del triángulo rectángulo. Comencemos con la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos que es el lado más largo y opuesto al ángulo de 90 grados. Recordemos que siempre debemos tener un ángulo de referencia para el triángulo rectángulo para llamar los catetos. Comenzamos con el cateto opuesto. Este será el lado que está frente al ángulo de referencia o el ángulo Z. Y el cateto adyacente será el lado cercano al ángulo Z o el ángulo de referencia. Las razones trigonométricas, recordemos que son razones o fórmulas que se utilizan para encontrar la medida de un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Estas también son conocidas como funciones trigonométricas. Recordemos que solamente podemos trabajar razones trigonométricas si tenemos triángulos rectángulos, de tal manera que el ángulo que queda de 90 grados al frente tiene su hipotenusa. Cuando vemos el ángulo de referencia, frente a él está mi cateto opuesto y el cateto que queda cercano al ángulo de referencia es el cateto adyacente. Y dejándonos llevar por este triángulo y ya señalado con su hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo de referencia, vamos a las razones básicas y las razones inversas. Las básicas se conocen como seno, coseno y tangente. Y las inversas de cada una de ellas son la cosecante, la secante y la cotangente. Si tienes duda con cómo se trabajan con estas razones trigonométricas, por favor ve el video anterior a este. Ahora vamos a trabajar solamente con las razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Ahora veamos cómo encontrar la medida de un lado. Para encontrar la medida de un lado, se debe conocer la medida de otro de sus lados y la medida del ángulo de referencia. Veamos nuestro primer ejercicio. En nuestro primer ejercicio tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 32 grados, una hipotenusa de 10 metros y una X en el cateto opuesto. Así que yo les recomiendo que lo primero que hagan sean buscar las razones trigonométricas básicas y ver qué lados o ángulos tenemos para poder escoger con cuál de las razones trigonométricas trabajar. En este caso, tengo la hipotenusa, que son 10 metros, y tengo el cateto opuesto, además de ya tener el ángulo de referencia de 32 grados. Por lo tanto,
se puede trabajar, ya que tengo opuesto y tengo hipotenusa, con el seno. De tal forma que vamos a etiquetar cada uno de ellos. Por ejemplo, el ángulo de referencia es 32 grados, la hipotenusa es 10 metros y el cateto opuesto es X. Y escribimos sustituyendo la razón trigonométrica de seno cada una de las cosas que ya tenemos. Nos quedará de esta forma: el seno de 32 grados, que es el ángulo de referencia o Z, es igual a la X, que es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que es 10 metros. En este caso, como tenemos la X dividiéndose entre 10, cambiaremos el 10 metros como una multiplicación con el seno de 32 grados para que me quede la X, que es el cateto opuesto. De tal forma que vamos entonces a, con una calculadora, buscar cuál es el seno de 32 grados. Y este me da a 0.5299. Ahora multiplicamos eso por 10 metros, lo que me da que 10 por 0.5299 es 5.3 metros aproximadamente. Y esta es la medida del cateto opuesto o la X. Ahora veamos nuestro segundo ejercicio. En este triángulo rectángulo me muestra una medida de 13.2 metros, un ángulo de 25 grados y una medida X. Aquí entonces, utilizando las tres medidas de las razones básicas trigonométricas, vamos a escoger qué cosas o elementos tenemos para escoger seno, coseno o tangente. En este caso, tengo el ángulo de 25 grados, por lo que la X es la hipotenusa y el 13.2 es el cateto adyacente. Por lo tanto, si tengo hipotenusa y tengo cateto adyacente, voy a utilizar el coseno. De esta forma, etiqueto cuál es mi ángulo de referencia, que es Z, es 25 grados. El cateto adyacente es 13.2 metros y la hipotenusa es la que me están preguntando, que es la X. Por lo que vamos a sustituir el coseno, el ángulo, por 25, el cateto adyacente por 13.2 metros y la hipotenusa por X. En este caso, como tenemos la X en el denominador, vamos a pasar la X multiplicando con el coseno de 25. Pero recordemos que tenemos que dejar la X sola, despejarla, por lo cual si está multiplicando X por coseno de 25, ahora vamos a cambiar el coseno de 25 como el denominador, por lo que me va a quedar que X es igual a 13.2 metros dividido entre el coseno de 25. Aquí buscamos en nuestra calculadora coseno de 25 grados y me va a dar a 0.9063 y dividimos 13.2 metros entre 0.9063, por lo cual la X me da aproximadamente a 14.6 metros. En nuestro tercer ejercicio tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 70 grados, un cateto de 15 metros y el otro cateto es la X o la incógnita. Colocamos cada una de las razones trigonométricas básicas y vemos cuál es
la información que tengo en el triángulo. Como tengo el ángulo de 70 grados, pues el 15 metros sería mi cateto opuesto y la X sería el cateto adyacente. La razón trigonométrica que trabaja con cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente, por lo que vamos a escribir lo que ya tenemos o sabemos, que es nuestro ángulo de referencia Z como 70, el cateto opuesto como 15 metros y el cateto adyacente como X, y lo sustituimos en la razón trigonométrica de tangente de esta forma. Tangente de 70 grados es igual a 15 metros dividido entre la X. Si vemos, la X está en el denominador, por lo cual lo vamos a multiplicar con la tangente de 70. Y vamos a dividir entre la tangente de 70 para que quede la X despejada, por lo que me queda que X es igual a 15 metros dividido entre la tangente de 70. Buscamos cuál es el número que me da la tangente de 70 y este es 7.7475, por lo cual dividimos 15 metros entre 7.7475 y la X me dará aproximadamente a 5.5 metros. Ahora veamos cómo encontrar la medida de un ángulo en los triángulos rectángulos. Para encontrar la medida de un ángulo, se debe conocer la medida de los otros dos lados. Por lo tanto, vamos a ver varios ejemplos para que observes cómo se hace. En este primer ejercicio vemos un ángulo al cual no conocemos, un lado de 8 metros y otro lado de 6 metros. Colocamos las tres razones trigonométricas básicas y comenzamos a etiquetar el triángulo rectángulo. Frente al ángulo de 90 está la hipotenusa, que sería 8 metros, y frente al ángulo de referencia tenemos 6 metros, que sería el cateto opuesto. Por lo tanto, estaremos utilizando la razón trigonométrica del seno. Vamos a escribir cuáles son las cosas que necesitamos para responder la razón trigonométrica. Así que tenemos Z, que lo desconocemos, la hipotenusa, que es 8 metros, y el cateto opuesto, que es 6 metros. Y vamos a sustituir lo que conocemos ya en nuestra razón trigonométrica seno, lo cual escribimos el seno del ángulo Z, que se lo desconocemos, es igual entre el cateto opuesto, que es 6 metros, entre 8 metros, que es nuestra hipotenusa. Por lo tanto, vamos a dividir 6 entre 8, que me dará a 0.75, y en este caso se eliminan las dos m's porque ya no estamos hablando de metros, estamos hablando de grados. Por lo que voy a buscar cuál ángulo tiene como seno 0.75. Para este caso tenemos que buscar las inversas. Vamos a escribir seno inversa al lado de seno del ángulo y seno inversa al lado del 0.75. Si vemos, el seno inversa y el seno se van a eliminar, ya que al igual que sucede en las divisiones o en las multiplicaciones por los recíprocos, pues nosotros vamos a estar eliminando esa expresión para que me quede a ese lado el ángulo Z. Y en nuestra calculadora vamos a tener que utilizar la tecla de Shift, inversa, segunda función,
para poder trabajar con el seno inversa. Este queda sobre la tecla que dice seno. Primero el Shift y después el seno y luego 0.75. Y el seno inversa de 0.75 es 48.5 grados. Por lo tanto, Z es aproximadamente 48.5 grados. En nuestro segundo ejercicio vemos un ángulo que no sabemos cuál es. Vemos que es un triángulo rectángulo y dos lados que dicen 12 metros y 19 metros. Escribimos nuestras razones trigonométricas y etiquetamos el triángulo rectángulo. Si observamos, las dos medidas están en los catetos. El cateto opuesto es el 12 metros y el cateto adyacente es el 19 metros. Por lo cual, si tenemos opuesto y tenemos adyacente, vamos a utilizar la razón trigonométrica de la tangente. Escribimos cada una de las cosas que tenemos. El ángulo de referencia lo desconocemos. Cateto opuesto sería 12 metros. Cateto adyacente es 19 metros y sustituimos en la razón trigonométrica de la tangente de la siguiente manera. Tangente del ángulo Z es igual a 12 metros, que es el opuesto, dividido entre 19 metros, que es el adyacente. Dividimos 12 entre 19, lo cual me da 0.63. Recuerden que para eliminar la tangente o cualquier razón trigonométrica utilizaremos su inverso, por lo cual a cada lado vamos a ponerle tangente inversa. Eliminamos al lado izquierdo la tangente inversa con la tangente y me quedará solamente el ángulo. Y para encontrar la medida del ángulo tendremos que utilizar Shift, inversa o segunda función con la tecla de tangente. Esta tangente inversa queda sobre la tecla, por lo cual escribimos Shift, second o inversa, escribimos tangente, que ahí estaríamos activando la inversa, y 0.63, y eso me da a 32.3 grados. Quiere decir que el ángulo Z es aproximadamente 32.3 grados. En nuestro tercer ejercicio tenemos dos lados y un ángulo que desconocemos, lo cual escribimos las razones trigonométricas y etiquetamos el triángulo, de manera que me queda que si el ángulo de referencia es Z, pues mi lado de 9 metros es la hipotenusa y el de 6 metros es el cateto adyacente, por lo cual vamos a usar la razón del coseno. Vamos a etiquetar cada una de ellas diciendo que el grado de referencia lo desconozco, el adyacente es 6 metros y la hipotenusa es 9 metros, y sustituimos en la razón de coseno con 6 metros como el cateto adyacente, 9 metros como la hipotenusa, y el ángulo lo dejamos igual, por lo que dividimos 6 entre 9, que me dará 0.67, y le colocaremos el coseno inverso a cada lado para poder eliminar el coseno del lado del ángulo y poder buscar el coseno inverso de 0.67, que, como ya he dicho en dos veces anteriores, tenemos que usar la tecla de Shift, second o inversa y la tecla de coseno, y luego el 0.67, lo cual me dará a 48 grados, que es aproximadamente
el ángulo de Z. De todo este tema tendrás la tarea 4C asignada para el 14 de mayo. En ella encontrarás 2 videos con diferentes ejercicios para que los puedas hacer y puedas demostrar lo que aprendiste. Recuerda también que el examen 8 será entre el 13 y 14 de mayo. Si tienes dudas o preguntas al terminar el video, escríbelas en el área de mensajes. De estar en la reunión virtual, haga las preguntas al finalizar el mismo. Gracias. Bye.